¿Alguna vez has descubierto que toda tu vida fue construida sobre mentiras? ¿Que la persona que más confiabas, la que te dio la vida, te robó algo fundamental sin que lo supieras? Me llamo Marta, tengo 46 años y durante toda mi existencia fui la hija perfecta, obediente, sacrificada. Creí conocer mi historia, mi familia, mi lugar en el mundo. Pero un día, una caja olvidada en el fondo de un armario reveló secretos que destrozaron todo lo que creía saber, sobre mí misma y sobre la mujer que me crió. Esta es mi carta sobre manipulación, secretos enterrados y el día que finalmente recuperé mi propia vida. Hola mis queridos oyentes, que tengan un martes bendecido. La historia de hoy es realmente escalofriante y conmovedora. Escuchemos la historia de Marta. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal? Cuéntanos en los comentarios dónde la escuchas. Sube el volumen y vamos. Buenos días, Orlando. Escribo esta carta para liberar a otras mujeres que quizás estén pasando por lo mismo que yo. Querido Yante, antes de contarte sobre el descubrimiento que cambió mi vida para siempre, necesito que conozcas quién era yo. Nací y crecí en Mérida, Yucatán, en una casa modesta pero limpia, donde las apariencias lo eran todo. Mi madre, Dolores, era una mujer de carácter fuerte, de esas que dirigen la casa con mano de hierro disfrazada de terciopelo. Desde pequeña aprendí que complacerla era la única manera de tener paz. No tuve hermanos, era solo mamá y yo. Ella me decía constantemente que mi padre nos había abandonado cuando yo era bebé, que era un hombre irresponsable que nunca quiso saber nada de nosotras. Por eso tienes que ser fuerte, Marta, me repetía. Por eso no podemos confiar en los hombres. Por eso solo nos tenemos la una a la otra. Crecí creyendo que éramos un equipo, ella y yo contra el mundo. Desde niña, yo era la hija modelo. Sacaba buenas calificaciones, ayudaba con los quehaceres de la casa, nunca daba problemas. Mientras mis amigas salían a fiestas y se rebelaban contra sus padres, yo me quedaba en casa acompañando a mamá, escuchándola hablar de sus problemas, siendo su confidente y su apoyo. Tú eres mi única alegría, me decía. No sé qué haría sin ti. Esas palabras, que en ese momento me hacían sentir especial e importante, en realidad eran cadenas invisibles. Cada vez que pensaba en hacer algo por mí misma, estudiar en otra ciudad, aceptar una oportunidad de trabajo fuera, mamá encontraba la manera de hacerme sentir culpable. ¿Me vas a abandonar como tu padre?, preguntaba con voz herida. ¿Después de todo lo que he sacrificado por ti, así me pagas? Y yo cedía. Siempre cedía. Estudié en la universidad local para no alejarme de casa. Conseguí un trabajo como contadora en una empresa de Mérida para poder seguir viviendo con ella. Rechacé invitaciones, oportunidades, experiencias, todo por no causarle dolor a mi madre. Mis amigas me decían que era demasiado, que necesitaba vivir su propia vida, pero yo las ignoraba. Ellas no entendían el sacrificio que mamá había hecho por criarme sola, pensaba yo. Ellas no sabían lo que era tener solo un padre y que ese padre te abandonara. Cuando cumplí 35 años, conocí a Roberto. Era ingeniero, trabajaba en un proyecto de construcción cerca de mi oficina. Empezamos a hablar durante los almuerzos, luego salimos a tomar café, y poco a poco, sin que me diera cuenta, me enamoré. Roberto era amable, paciente, genuinamente interesado en mí. Me escuchaba cuando hablaba, me hacía reír, me hacía sentir vista de una manera que nunca antes había experimentado. Cuando le conté a mamá sobre Roberto, su reacción fue fría. Ten cuidado, los hombres solo quieren una cosa. No vayas a terminar abandonada y sola como yo. Pero por primera vez en mi vida, no dejé que sus palabras me detuvieran. Seguí viendo a Roberto, aunque siempre con una culpa pesada en el pecho cada vez que salía de casa. Roberto y yo salimos durante 2 años antes de que él propusiera matrimonio. Fue en la playa de Progreso, al atardecer, con el sol tiñendo el cielo de naranja y rosa. Se puso de rodillas, con un anillo sencillo, pero hermoso, y me preguntó si quería pasar el resto de mi vida con él. Lloré de felicidad y dije que sí, sintiendo que, finalmente, a mis 37 años, mi vida estaba comenzando de verdad. Llegué a casa esa noche con el anillo en el dedo y el corazón lleno de ilusión. Mamá estaba en la sala, viendo la televisión. «Mamá», dije emocionada, «Roberto me pidió matrimonio. ¿Nos vamos a casar?» Esperaba sorpresa, tal vez preocupación, incluso resistencia. Lo que no esperaba era la frialdad absoluta con la que me miró. «¿Así que me vas a abandonar?», dijo sin emoción. «Después de todo lo que he hecho por ti, ¿te vas a ir con un hombre que apenas conoces y dejarme sola?». Intenté explicarle que no la estaba abandonando, que seguiríamos viéndonos, que Roberto y yo planeábamos quedarnos en Mérida,
pero cada palabra que decía parecía hacerla más distante, más fría. Los meses que siguieron al compromiso fueron los más difíciles de mi vida hasta ese momento. Mamá comenzó una campaña sutil pero constante para sabotear mis planes de boda. Nada era directo, nada era obvio, pero cada día había un nuevo problema que solo yo podía resolver, una nueva crisis que requería mi atención inmediata. Me siento mal del corazón, me decía por teléfono justo cuando yo salía a ver vestidos de novia. El doctor dice que es estrés, que necesito calma, que no puedo estar sola. Yo cancelaba mis planes y corría a casa solo para encontrarla viendo telenovelas, aparentemente bien. Cuando le preguntaba, me decía que se había sentido mejor justo después de llamarme, que mi presencia la sanaba. Roberto empezó a notar los patrones. Marta, me dijo una noche después de otra cita cancelada, tu madre siempre tiene una emergencia justo cuando tenemos planes importantes. ¿No te parece extraño? Yo lo defendía, por supuesto. Mamá estaba envejeciendo, era natural que tuviera más problemas de salud, que me necesitara más. Roberto suspiró, pero no insistió. Todavía no entendía que estaba enfrentándose a algo más grande que simples malentendidos. La situación empeoró cuando empezamos a planear realmente la boda. Roberto había conseguido una oportunidad de trabajo en Cancún, una posición mejor con un salario significativamente más alto. Nos permitiría comenzar nuestra vida juntos con estabilidad económica. El plan era casarnos en Mérida y luego mudarnos a Cancún juntos. Cuando le conté esto a mamá, su reacción fue explosiva. ¿Cancún? ¿Me vas a dejar sola en Mérida para irte a vivir con otra ciudad con ese hombre? Gritaba, lloraba, me acusaba de ser egoísta, desagradecida, cruel. Yo renuncié a todo por ti, me decía entre sus hoyos. Renuncié a mi vida, a mis sueños, a todo. ¿Y así me pagas? Ojalá nunca hubieras nacido. Esas últimas palabras me destrozaron. Lloré durante días. Roberto intentaba consolarme, diciéndome que mamá estaba actuando desde el dolor, que eventualmente aceptaría la situación. Pero yo sentía que le estaba haciendo algo terrible a mi madre, que tal vez ella tenía razón, que tal vez yo era egoísta al querer mi propia vida. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente extrañas. Documentos que necesitaba para la boda comenzaron a desaparecer. Mi acta de nacimiento, que yo había dejado en el escritorio de mi habitación, ya no estaba. Cuando le pregunté a mamá si la había visto, dijo que no sabía de qué hablaba. Tuve que sacar una copia nueva en el registro civil. Luego fue mi credencial de elector. Después, papeles del trabajo que necesitaba para solicitar días de vacaciones para la luna de miel. Siempre desaparecían y siempre teníamos que hacer trámites complicados para reponerlos, lo que retrasaba nuestros planes una y otra vez. Roberto empezó a sospechar que algo más estaba pasando. Marta, esto no es normal. Los documentos no simplemente desaparecen así. ¿Crees que tu madre podría estar...? No terminó la pregunta, pero yo sabía que estaba insinuando. Me enojé con él. ¿Cómo se atrevía a acusar a mi madre de sabotaje deliberado? Ella nunca haría algo así. Pero las sospechas, una vez plantadas, crecen. Empecé a notar cosas. Cómo mamá siempre encontraba excusas para entrar a mi habitación cuando yo no estaba. Cómo preguntaba constantemente por mis planes, mis documentos, mis preparativos. Cómo su estado de salud milagrosamente empeoraba cada vez que yo hacía progresos con la boda. La situación alcanzó un punto crítico cuando empezó a hablar con nuestros familiares. Mi tía Carmela me llamó un día preocupada. Marta, tu mamá me dijo que te vas a casar con un hombre que apenas conoces y que te vas a mudar lejos. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Parece muy apresurado. Le expliqué que Roberto y yo llevábamos más de 2 años juntos, que no era apresurado en absoluto. Pero mamá le había contado otra versión. Le había dicho que yo lo conocía desde hace solo unos meses, que él me estaba presionando para casarme rápido, que tenía miedo de que fuera solo por mi dinero o por papeles de residencia. Todo mentiras, pero presentadas de manera que la hacían parecer una madre preocupada en lugar de una manipuladora. Los rumores que mamá esparció se extendieron por toda la familia. Primos que no veía hace años de repente me llamaban preocupados. Vecinos me detenían en la calle para preguntarme si todo estaba bien. Todos habían escuchado versiones distorsionadas de mi situación, todas pintándome como una mujer ingenua siendo manipulada por un hombre sin escrúpulos o como una hija desagradecida abandonando a su madre enferma. Intenté explicarles la verdad, pero las semillas de duda que mamá había plantado ya habían germinado. Tu madre solo está preocupada por ti, me decían. ¿Es normal que le cueste dejarte ir?
Yo me sentía atrapada entre mi deseo de comenzar mi propia vida y la presión aplastante de una familia entera que me veía como la villana de esta historia. Roberto, viendo cómo todo esto me afectaba, sugirió que tal vez deberíamos posponer la boda. No para cancelarla, aclaró rápidamente al ver mi expresión, solo para darte tiempo de resolver las cosas con tu familia, para que te sientas en paz con tu decisión. Pero yo sabía que si posponíamos, mamá lo vería como una victoria, como confirmación de que podía controlarme. Y honestamente no estaba segura de tener el valor de intentarlo de nuevo. No, le dije a Roberto con más firmeza de la que sentía. Nos casamos como planeamos. Ya he esperado demasiado para vivir mi propia vida. Él me abrazó aliviado y empezamos los preparativos finales. La fecha estaba fijada. Nos casaríamos en 2 meses. Fue durante esos preparativos finales que sucedió algo que cambió todo. Mamá había salido a visitar a mi tía, algo inusual porque ella raramente salía de casa. Yo estaba en mi habitación empacando algunas cosas para la mudanza a Cancún, cuando me di cuenta que necesitaba una caja más grande. Recordé que mamá guardaba cajas viejas en el fondo de su armario. Entré en su habitación, algo que hacía raramente, porque ella era muy celosa de su privacidad. Abrí las puertas de su armario grande de madera y empecé a buscar entre las cajas en el estante superior. Fue entonces cuando vi una caja de zapatos, vieja y desgastada, empujada hasta el fondo, casi oculta detrás de ropa que parecía no haberse movido en años. Algo me hizo tomar esa caja. Tal vez fue curiosidad, tal vez fue intuición, tal vez fue el universo diciéndome que era hora de saber la verdad. La bajé y me senté en la cama de mamá. Con manos temblorosas abrí la tapa. Dentro había documentos, muchos documentos. Cartas viejas atadas con una cinta descolorida, fotografías de un hombre que no reconocía, y en el fondo una carpeta con mi nombre escrito en letras desteñidas. La abrí. Lo primero que vi fue mi acta de nacimiento original, no la que yo conocía, la copia que siempre había usado, sino el original completo. Y ahí, en el espacio donde debía estar el nombre del padre, no estaba en blanco como yo había creído toda mi vida. Había un nombre: Héctor Raúl Mendoza García. Mi padre tenía nombre. Mi padre tenía apellido. Mi padre no era un espacio vacío en mi historia. Las manos me temblaban tanto que casi dejé caer el documento. Seguí buscando en la carpeta, mi corazón latiendo tan fuerte que lo podía escuchar. Había cartas, decenas de cartas, todas dirigidas a mi madre, todas de él, de Héctor. Las fechas abarcaban desde antes de mi nacimiento hasta... ¡Mi Dios! Hasta hace 5 años. 5 años. Este hombre había estado escribiendo a mi madre durante casi toda mi vida. Empecé a leer con llantos corriendo por mis mejillas sin ni siquiera darme cuenta. Las primeras cartas eran cuando mamá estaba embarazada. Héctor expresaba su felicidad por el bebé, sus planes de casarse con ella, sus sueños de ser un buen padre. No sonaba como un hombre que planeara abandonarnos. Sonaba enamorado, comprometido, ilusionado. Luego vinieron cartas de después de mi nacimiento, cartas preguntando por mí, pidiendo verme, suplicando que le dejara ser parte de mi vida. Por favor, Dolores, leí en una de ellas, no importa lo que haya pasado entre nosotros, déjame conocer a mi hija. Tengo derecho a ser su padre. Ella tiene derecho a conocerme. Carta tras carta, año tras año. Él enviaba dinero que aparentemente mamá nunca me dijo que existía. Enviaba regalos que yo nunca recibí, preguntaba por mis cumpleaños, mis logros escolares, cualquier información sobre mí. Y mamá, según quedaba claro en las respuestas que encontré escritas a mano en borradores que nunca envió pero guardó, le mentía constantemente. Seguí leyendo compulsivamente, necesitando entender, necesitando saber. En una carta de cuando yo tenía 7 años, Héctor escribía: Dolores, por favor recapacita. He intentado todo. He ido a tu casa y no me abres, he hablado con tus hermanas y me dicen que no te meten problemas, pero yo solo quiero conocer a Marta. Solo quiero que sepa que su padre existe, que su padre la ama aunque nunca la haya visto. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué le haces esto a ella? Había cartas de cuando yo tenía 15 años, donde preguntaba qué estaba estudiando, si tenía amigos, si era feliz. Cartas de cuando yo tenía 25 años, donde expresaba tristeza por todos los momentos que se había perdido. Y cartas de hace apenas 5 años, las últimas en la caja, donde su escritura se veía más temblorosa, donde mencionaba problemas de salud y expresaba el deseo desesperado de conocerme antes de que fuera demasiado tarde.
He dedicado mi vida a tratar de llegar a mi hija, escribió en la última carta que encontré. Dolores, te lo suplico una última vez. Tengo el corazón enfermo, no sé cuánto tiempo más tendré. Solo quiero verla una vez, decirle que siempre le amé, pedirle perdón por no haber estado ahí aunque no fue mi culpa. Por favor, dale estas cartas, dile la verdad. No te pido nada para mí, solo que le des la oportunidad de decidir por sí misma si quiere conocerme. La fecha de esa carta era de hace 4 años. 4 años. Yo tenía 42 años cuando él escribió eso. Había pasado mi vida entera creyendo que mi padre no me quería, que me había abandonado, que no le importaba si yo existía o no. Y resulta que él había luchado durante décadas por llegar a mí, y mamá había bloqueado cada intento. Busqué más en la caja. Encontré recibos de pensiones alimentarias que él había pagado religiosamente durante años. Dinero que mamá había cobrado pero nunca me dijo que existía. Encontré fotos de él sosteniendo regalos, juguetes, libros, con notas atrás indicando para qué cumpleaños o festividad eran. Encontré documentos legales que mostraban sus intentos de obtener derechos de visita, todos bloqueados por mamá, con excusas y mentiras. Y encontré algo más. Algo que me rompió completamente. Una carta que él había enviado a mi dirección directamente, a mi nombre, hacía 10 años. Mamá la había interceptado antes de que yo la viera. En esa carta, él me explicaba quién era. Me pedía perdón por no haber estado presente. Me explicaba que había intentado contactarme toda mi vida sin éxito. Y me dejaba su dirección, número de teléfono y correo electrónico por si algún día yo quería conocerlo. Si yo hubiera recibido esa carta a los 36 años, mi vida habría sido completamente diferente. Habría conocido a mi padre, habría tenido respuestas a preguntas que me perseguían. En lugar de eso, mamá me la había escondido. Había mantenido la mentira intacta. No sé cuánto tiempo me quedé sentada en esa cama, rodeada de evidencia de la traición más profunda que puedo imaginar. La mujer que me crió, que supuestamente me amaba más que a nada, me había robado a mi padre. No porque él fuera peligroso o irresponsable, sino porque podía, porque quería controlarme completamente, porque no quería compartirme con nadie. Todas sus palabras durante años sobre cómo mi padre nos había abandonado, cómo los hombres no eran de fiar, cómo solo nos teníamos la una a la otra, todo era mentira. Mentiras diseñadas para mantenerme cerca, para hacerme dependiente de ella, para asegurarse de que nunca la dejara. Y entonces, una realización más golpeó. Su resistencia a mi matrimonio con Roberto no tenía nada que ver con preocupación maternal genuina. Tenía que ver con control. Tenía que ver con su miedo a perder su poder sobre mí. Roberto representaba mi independencia, mi libertad, mi vida propia. Por eso mamá había hecho todo lo posible por sabotearnos. Escuché la puerta principal abrirse. Mamá había regresado. Por un momento pensé en esconder todo, en pretender que no había visto nada, en continuar con la farsa. Viejo hábito de complacer, de evitar conflictos. Pero algo dentro de mí se rompió en ese momento. O tal vez finalmente se arregló. Me puse de pie, junté todas las cartas y documentos y salí de la habitación. Mamá estaba en la cocina, guardando compras. «Marta, ¿me ayudas con estas bolsas?», empezó a decir, pero se detuvo cuando vio lo que yo llevaba en las manos. Su rostro palideció. «¿Qué es esto?», pregunté, mi voz sorprendentemente calmada considerando el huracán de emociones en mi pecho. «¿Qué son todas estas cartas, mamá? ¿Quién es Héctor Mendoza?». El silencio que siguió fue absoluto. Mamá me miraba, su rostro pasando por una serie de expresiones, sorpresa, miedo y finalmente algo frío y calculador. Soltó las bolsas de compras y se sentó en una silla de la cocina, como si necesitara apoyo. «¿Encontraste la caja?», dijo finalmente, no como pregunta, sino como afirmación. No había remordimiento en su voz, solo una especie de resignación molesta, como si yo hubiera descubierto un secreto menor en lugar de una mentira que había definido toda mi existencia. «Encontré todo», respondí, mi voz quebrándose ahora. «Encontré las cartas de mi padre, encontré las pruebas de que él intentó contactarme durante toda mi vida, encontré evidencia de que me mentiste sobre todo. ¿Cómo pudiste robarme a mi padre?». Mamá levantó la vista y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, ni remordimiento ni vergüenza, sino frialdad pura. «Lo hice por tu bien», dijo con voz firme,
Héctor Mendoza no era bueno para ti. Era un hombre débil, irresponsable. No habría sido un buen padre. Eso no era tu decisión, grité, las lágrimas finalmente cayendo libremente. No tenías derecho a decidir si yo podía conocer a mi propio padre. Él intentó durante décadas, él me buscó y tú bloqueaste cada intento. Era necesario, insistió mamá, levantándose de la silla con esa rigidez que siempre adoptaba cuando alguien la desafiaba. Tú no entiendes ahora, pero lo hice por tu bien, para asegurarme de que tuvieras una vida estable, sin la influencia de un hombre que solo habría causado problemas. ¿Protegerme? La incredulidad me ahogaba. ¿Llamar protección robarme mi historia, mi identidad, mi derecho a conocer de dónde vengo? Leí sus cartas, mamá. Él no sonaba irresponsable. Sonaba como un hombre desesperado por conocer a su hija. ¿Qué te hizo realmente? ¿Qué pasó entre ustedes que justifica esto? Por primera vez vi algo parecido a emoción real cruzar su rostro. Me dejó, dijo con voz baja pero intensa. Cuando supo que estaba embarazada, dijo que necesitaba tiempo para pensarlo, que no estaba seguro de estar listo para ser padre. Me dejó sola durante 3 meses. 3 meses en los que yo tuve que lidiar con el embarazo sola, con la vergüenza, con el miedo. Y cuando finalmente regresó diciendo que estaba listo, que quería ser parte de nuestras vidas, ya era demasiado tarde. Yo ya había tomado mi decisión. ¿Qué decisión?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Que si él no estuvo ahí al principio, no merecía estar nunca ahí. Que yo crearía a mi hija sola, sin su ayuda, sin su presencia. Que tú serías completamente mía y él no tendría ningún poder sobre nosotras. La comprensión me golpeó como un camión. Esto nunca había sido sobre protegerme o sobre lo que era mejor para mí. Esto siempre había sido sobre el resentimiento de mamá contra un hombre que la había lastimado. Ella había usado mi existencia, mi vida entera como venganza contra él. Me había convertido en un arma en una guerra que yo no sabía que estaba luchando. ¿Y qué hay de mí?, pregunté con voz quebrada. ¿Qué hay de lo que yo necesitaba? De mi derecho a tener un padre. ¿Pensaste alguna vez en eso o solo pensaste en tu dolor, en tu orgullo herido? Pensé en lo mejor para ti, insistió ella, pero ahora su voz sonaba menos segura. Todo lo que hice lo hice porque te amo, porque quería protegerte de ser abandonada como yo fui abandonada. No, dije firmemente, la claridad finalmente llegando después de 46 años de niebla. Lo hiciste porque querías controlarme, porque necesitabas que yo fuera completamente dependiente de ti para sentirte necesaria, para sentirte poderosa. Y cuando conocí a Roberto, cuando finalmente encontré a alguien que podía darme la vida propia que nunca tuve, hiciste lo mismo. Saboteaste, mentiste, manipulaste, igual que hiciste con mi padre. Mamá dio un paso hacia mí, su expresión suavizándose en esa máscara de vulnerabilidad que había usado tantas veces antes. Marta, mi amor, estás alterada. Estás malinterpretando todo. Déjame explicarte. No, la interrumpí, retrocediendo. No más explicaciones, no más manipulaciones. Necesito saber dónde está él. Necesito saber si Héctor todavía está vivo. El rostro de mamá se endureció nuevamente. No lo sé, dijo con frialdad. No he sabido nada de él en años. Por lo que sé, podría estar muerto. Sus palabras eran como puñales. Si mi padre había muerto, si yo había perdido la oportunidad de conocerlo por las mentiras de esta mujer, no estaba segura de poder perdonarlo nunca. Salí de esa casa esa noche con la caja de cartas y documentos bajo el brazo. Mamá gritó tras de mí, alternando entre súplicas y amenazas, pero yo no me detuve. Fui directamente al departamento de Roberto. Cuando abrió la puerta y me vio con lágrimas corriendo por mi rostro, ni siquiera preguntó qué pasaba. Solo me abrazó y me dejó llorar. Más tarde, cuando pude hablar coherentemente, le conté todo. Le mostré las cartas, los documentos, la evidencia de décadas de manipulación. Roberto me escuchó en silencio, su rostro mostrando una mezcla de incredulidad e ira. «Tenemos que encontrarlo», dijo finalmente. «Tenemos que saber si Héctor todavía está vivo». Empezamos esa misma noche. La última carta tenía una dirección en Campeche. Roberto buscó el número de teléfono asociado con esa dirección. Con manos temblorosas marqué. El teléfono sonó 5 veces antes de que alguien contestara. Una voz joven. «¿Bueno?» «Hola»,
Logré decir, mi voz apenas un susurro. Estoy buscando a Héctor Mendoza. ¿Vive él ahí? Hubo una pausa. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Marta, dije, y luego por primera vez en mi vida usé su apellido. Marta Mendoza. Creo que él es mi padre. El silencio del otro lado fue largo. Luego escuché un sollozo ahogado. Dios mío, dijo la mujer. Papá ha esperado esta llamada toda su vida. Soy Lucía, tu hermana. Papá está aquí. Está vivo. Está enfermo, pero está vivo. Por favor, dime que esto es real, que realmente eres tú. Hermana. Tenía una hermana. Las lágrimas volvieron con fuerza renovada. Es real, logré decir. Acabo de descubrir la verdad sobre todo. Acabo de encontrar sus cartas. Yo no sabía, nunca supe que él me buscaba. Lucía lloró abiertamente ahora. Él nunca se rindió. Toda mi vida lo vi sufrir por no poder conocerte, por preguntarse cómo eras, si estabas bien, si algún día sabrías la verdad. Necesitas venir, necesitas conocerlo ahora mientras todavía puedes. Esas últimas palabras me llenaron de pánico. ¿Qué tan enfermo está? Cáncer, respondió Lucía con voz triste. Está en tratamiento, está luchando, pero los doctores dicen que no tiene mucho tiempo, tal vez meses. Ha estado pidiendo durante años poder verte antes de morir. Marta, por favor, ven pronto. Colgué y me volví hacia Roberto. Tenemos que ir a Campeche. Ahora, mañana, no puedo esperar. Él asintió sin dudar. Voy a pedir días libres en el trabajo. Iremos tan pronto como sea posible. Esa noche no dormí. Me quedé despierta releyendo las cartas de Héctor, tratando de conocer a través de sus palabras al hombre que debió haber sido parte de mi vida desde siempre. Cada carta me mostraba a un padre amoroso que había sido robado de mí y que yo, sin saberlo, había sido robado de él. Al día siguiente, mientras preparábamos el viaje, mi teléfono no dejó de sonar. Era mamá. Mensaje tras mensaje, llamada tras llamada. Al principio eran súplicas. Marta, perdóname, podemos hablar de esto. Luego vinieron las justificaciones. Lo hice por amor, por protegerte. Y finalmente las amenazas. Si vas con ese hombre, no vuelvas a esta casa nunca más. Para mí estarás muerta. Leí ese último mensaje y sentí nada. O tal vez sentí alivio, porque finalmente vi con claridad lo que ella realmente era. No una madre preocupada, no una mujer que había sacrificado todo por mí. Era una manipuladora que usaba mi amor y mi lealtad como armas contra mí durante toda la vida. Roberto me abrazó cuando vio mi expresión. ¿Estás bien? Sí, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Sí, por primera vez en mi vida creo que realmente estoy bien, o al menos voy en camino a estarlo. Pensé en todas las veces que había soñado con este momento de niña, antes de que mamá lograra convencerme completamente de que mi padre no me quería. Recordé fantasías infantiles de un papá que aparecía en mi cumpleaños, que me llevaba al parque, que me enseñaba a andar en bicicleta. Y ahora, décadas después, iba a conocerlo finalmente. Pero no como la niña que soñaba con su héroe, sino como una mujer adulta que había perdido demasiado tiempo. El paisaje pasaba por la ventana del autobús, pero yo apenas lo veía. Estaba perdida en mis pensamientos, en mis miedos. ¿Y si no congeniábamos? ¿Y si después de tantos años de idealización en ambos lados, la realidad nos decepcionaba? ¿Y si era demasiado tarde para construir algo real? Roberto pareció leer mis pensamientos. Sea lo que sea que encuentres allá, me dijo suavemente, será mejor que las mentiras. La verdad siempre es mejor que las mentiras, Marta. Siempre. Lucía nos recogió en la estación de autobuses. Era solo 3 años menor que yo, con rasgos que me recordaban a los míos, pero con una calidez en la mirada que me desarmó completamente. Nos abrazamos ahí mismo, en medio de la estación, 2 hermanas que debieron conocerse décadas atrás, llorando por todo el tiempo perdido. «Papá no sabe que vienes», dijo Lucía mientras caminábamos hacia su auto. Quise decirle, pero tenía miedo de que fuera demasiado para su corazón. Ha estado tan débil últimamente. Me mostró fotos en su teléfono durante el camino. Héctor en diferentes etapas de su vida. Héctor joven, sonriendo, lleno de esperanza. Héctor de mediana edad con Lucía en su graduación, orgullo en sus ojos. Héctor más reciente,
visiblemente enfermo, pero con una mirada que aún brillaba con determinación. Él nunca formó otra familia después de mamá, explicó Lucía. Tuvo algunas relaciones, pero ninguna seria. Decía que parte de su corazón siempre estuvo contigo, con la hija que no pudo conocer. Yo crecí escuchando historias sobre ti, sobre cómo se imaginaba que eras, qué estarías haciendo. Me enseñó a rezar por ti cada noche, por tu bienestar, por tu felicidad, aunque no supiéramos nada de ti. Cada palabra era como un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Este hombre me había amado desde la distancia durante toda mi vida. Había guardado un espacio para mí en su corazón, en su familia, en su mundo. Y yo no había sabido nada. Había crecido sintiéndome no deseada por mi padre, cuando la verdad era exactamente lo opuesto. Hay algo más que debes saber, dijo Lucía con voz suave. Papá tiene un cuaderno. Lo empezó cuando yo nací. Es una especie de diario, pero no para él, es para ti. Todas las cosas que quería decirte, pero no podía. Todas las lecciones que quería enseñarte, los consejos que quería darte, las historias que quería compartir. Lo escribe como si estuviera hablando contigo, como si algún día lo fueras a leer. Eso me rompió de nuevo. Imaginé a ese hombre sentado solo, escribiendo cartas a una hija que no podía ver, compartiendo su vida con alguien que ni siquiera sabía que él existía. Todo el amor, toda la paternidad que mamá le había negado, él lo había guardado cuidadosamente, esperando un día que tal vez nunca llegaría. Llegamos a una casa modesta en un barrio tranquilo de Campeche. Era pequeña, pero acogedora, con un jardín delantero bien cuidado y flores en las ventanas. Lucía me apretó la mano antes de salir del auto. ¿Estás lista? No lo estaba. ¿Cómo podía estar lista para un momento que había esperado toda mi vida sin siquiera saber que lo esperaba? Pero asentí de todos modos. Entramos a la casa. Era cálida, llena de fotos familiares en las paredes. Y entonces lo vi. Había fotos mías. Fotos que yo no sabía que existían, tomadas desde lejos. Yo a los 8 años saliendo de la escuela. Yo a los 15 en mi graduación de secundaria. Él debió estar ahí, escondido entre la multitud. Yo a los 25 entrando a mi trabajo. Él había estado ahí, todo el tiempo, observando desde las sombras, amándome desde la distancia. Y ahí, en la sala, en una silla reclinable junto a la ventana, estaba él, Héctor Mendoza, mi padre. Era más delgado de lo que mostraban las fotos recientes, con el rostro marcado por la enfermedad y el cansancio. Pero sus ojos, Dios mío, sus ojos eran exactamente como los míos. Los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana, ahora mirándome desde el rostro de este hombre que era un extraño y al mismo tiempo la parte más familiar de mí. Cuando me vio, su libro cayó de sus manos. Su rostro pasó por una serie de expresiones. Confusión primero, porque no esperaba visitas. Luego reconocimiento. Aunque no nos habíamos visto nunca, él me reconoció. Y finalmente una incredulidad absoluta, como si no pudiera creer que lo que estaba viendo fuera real. Se levantó de la silla con dificultad, su cuerpo temblando por el esfuerzo y la emoción. «Marta», susurró, como si tuviera miedo de que yo desapareciera si hablaba tan fuerte. «¿Eres realmente tú o estoy soñando otra vez?» No pude hablar. Las palabras se atascaron en mi garganta, ahogadas por 46 años de lágrimas no derramadas. Solo asentí mientras el llanto me quebraba. Él dio un paso hacia mí, luego otro, y de pronto estábamos abrazados. Este padre y esta hija que finalmente se encontraban después de toda una vida de separación forzada. Él sollozaba contra mi hombro, su cuerpo sacudido por emociones que había guardado durante décadas. «Mi niña», repetía una y otra vez. «Mi niña, mi niña, mi niña preciosa». Sus manos temblaban mientras tocaba mi cabello, mi frente, como si necesitara confirmar que yo era real, que esto no era otro de sus sueños crueles. «Lo siento tanto», logré decir entre mis propias lágrimas. «Papá, nunca supe que me buscabas. Ella me dijo que nos habías abandonado. Me mintió sobre todo». Él se separó solo lo suficiente para tomar mi frente entre sus manos temblorosas. Había tantas lágrimas en sus ojos que apenas podía verme, pero me miraba como si estuviera memorizando cada detalle de mi rostro. «No, no, no, no», dijo con voz quebrada. «No es tu culpa.
Nunca fue tu culpa, mi amor. Yo intenté. Dios sabe que intenté todo lo que pude, pero ella bloqueó cada camino, cada oportunidad. Y yo no sabía cómo llegar a ti sin causarte más daño, sin hacer las cosas peores para ti. Nos sentamos juntos en el sofá, sin soltar nuestras manos, como si temiéramos que si nos separábamos, este momento desaparecería como tantos sueños antes. Roberto y Lucía discretamente nos dieron espacio, yendo a la cocina a preparar café. Y ahí, en esa sala llena de luz de tarde, mi padre y yo finalmente tuvimos la conversación que debimos haber tenido décadas atrás. Me contó su versión de la historia, cómo había conocido a mamá cuando ambos eran jóvenes, cómo se habían enamorado rápidamente. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, él admitió que había sentido pánico. Era joven, no tenía dinero, no estaba preparado. Cometió el error de pedirle tiempo para pensar, para prepararse. Se alejó por 3 meses, trabajando en 2 empleos para ahorrar dinero, haciendo planes, preparándose para ser el padre que su hija merecía. Pero cuando regresé, dijo con voz llena de dolor, ella ya había decidido que yo no era digno de ser tu padre. Dijo que si no había estado ahí desde el primer momento, no merecía estar ahí nunca. Y nada de lo que dije o hice después importó. Cada intento que hacía por acercarme, ella lo bloqueaba. Cada carta que enviaba, volvía sin abrir o simplemente desaparecía. Me contó sobre las batallas legales que había librado, cómo mamá había mentido a las autoridades, diciendo que él era violento, que tenía problemas con el alcohol, que era peligroso. Nada de eso era verdad, pero las acusaciones crearon suficiente duda para que los jueces no le dieran acceso a mí. En aquellos años, los derechos de los padres no eran lo que son ahora. Una madre que alegaba miedo podía mantener a un padre alejado sin necesidad de muchas pruebas. Había veces que me quedaba afuera de tu escuela, confesó con vergüenza, solo para verte, solo para saber que estabas bien, que eras feliz. Te vi crecer desde la distancia como una sombra en tu vida. Vi tu primera comunión escondido detrás de un árbol. Te vi ganar un premio en la escuela y quise gritar de orgullo, pero solo pude llorar en silencio. Te vi crecer en una mujer hermosa, inteligente, bondadosa, y cada día me enorgullecía más y me rompía más el corazón. Me conté mi versión. Le hablé sobre crecer creyendo que era no deseada, sobre cómo esa creencia había moldeado cada decisión que tomé, cada relación que tuve. Le conté sobre mamá y su control sofocante, sobre cómo casi pierdo a Roberto porque no podía romper las cadenas invisibles que ella había puesto alrededor de mí. Le mostré las cartas que había encontrado, y él lloró al verlas otra vez. Escribí cientos más, dijo, pero después de tantos años sin respuesta, dejé de enviarlas. Las guardé en cajas en mi habitación. Todas las cartas que quería que leyeras, todas las cosas que quería decirte. Se levantó con dificultad y fue a su habitación, regresando con una caja grande. Adentro había literalmente cientos de cartas, todas dirigidas a mí, todas fechadas, todas nunca enviadas. Pasé los siguientes 3 días en Campeche, 3 días preciosos donde recuperamos todo lo que pudimos del tiempo perdido. Leí las cartas, todas ellas. Leí sobre su vida, sus luchas, sus triunfos pequeños. Leí consejos que me había escrito cuando yo tenía 10 años, sobre cómo enfrentar a los matones en la escuela. Leí palabras de consuelo que había escrito cuando yo tenía 15 e imaginaba que estaría pasando por mi primer desamor. Leí su orgullo cuando supo que me había graduado de la universidad. Conocí a Lucía realmente, mi hermana que había vivido una vida paralela a la mía. Me contó cómo siempre había querido una hermana mayor, cómo le había pedido a papá que me encontrara, cómo había imaginado conversaciones conmigo durante toda su vida. Nos quedábamos despiertas hasta tarde, recuperando años de conversaciones de hermanas que nunca tuvimos. Papá me mostró el cuaderno que Lucía había mencionado. Página tras página de pensamientos, lecciones, historias, todas escritas como si estuviera hablando directamente conmigo. Historias de sus padres, de nuestra familia, que yo nunca conocí.
Consejos sobre el amor, el trabajo, la vida, todo lo que un padre quiere transmitir a su hija, cuidadosamente preservado durante décadas, esperando el día en que yo pudiera leerlo. Siempre supe que algún día sabrías la verdad, me dijo en nuestra última noche juntos, antes de que Roberto y yo tuviéramos que regresar a Mérida. No sabía cuándo ni cómo, pero tenía fe en que eventualmente la verdad saldría a la luz. Por eso guardé todo, por eso seguí escribiendo, porque sabía que algún día mi niña vendría a mí. Le conté sobre la boda, sobre mis planes de mudarme a Cancún con Roberto. Sus ojos se iluminaron. ¿Me invitarás?, preguntó con esperanza tímida. ¿Puedo estar ahí? Me reí entre lágrimas. Papá, quiero que tú me lleves al altar. Quiero que seas tú quien me entregue. Hemos perdido tantos momentos importantes, no quiero perder este también. Él lloró otra vez, pero eran lágrimas de felicidad. Sería el honor más grande de mi vida, dijo. Lucía también estaba llorando, Roberto estaba llorando, todos estábamos llorando, pero por primera vez en semanas no eran lágrimas de dolor, sino de esperanza, de nuevos comienzos, de una familia que finalmente se encontraba. La noche antes de partir, papá me dio una caja. Esto es para ti, dijo. Son todas las cosas que guardé para ti durante los años. Regalos de cumpleaños que nunca pude darte, regalos de Navidad. Cosas que vi y pensé, a Marta le gustaría esto. Quiero que las tengas ahora. Nunca es demasiado tarde para dar amor. Abrí la caja en el autobús de regreso a Mérida. Había juguetes de cuando yo era niña, libros que él pensó que me gustarían cuando era adolescente, una pulsera delicada para cuando cumplí 15 años, un rosario para mi graduación, ropa que había comprado imaginando mi talla, mi estilo. Cada objeto era una muestra de amor, de atención, de un padre que había estado presente en espíritu aunque no pudiera estarlo en persona. Roberto me abrazó mientras yo lloraba sobre esa caja llena de amor. Guardado. Recuperaste a tu padre, me dijo suavemente, y él finalmente recuperó a su hija. Eso es lo que importa ahora. No el tiempo perdido, sino el tiempo que tienen por delante. Tenía razón. Papá estaba enfermo, no sabíamos cuánto tiempo le quedaba, pero ahora lo conocía, ahora teníamos una relación, ahora podía llamarlo, visitarlo, amarlo abiertamente. Y él podría estar en mi boda, conocer a mis futuros hijos si los teníamos, ser parte de mi vida de la manera que siempre debió ser. Cuando llegamos a Mérida, sabía que eventualmente tendría que enfrentar a mamá, pero no sentía miedo ni culpa, sentía claridad. Sabía quién era yo ahora, de dónde venía, quién me amaba realmente. Las cadenas que ella había puesto alrededor de mí durante 46 años finalmente se habían roto, y yo era libre. Roberto y yo nos casamos 3 meses después. Fue una ceremonia pequeña, pero perfecta. Papá, a pesar de su debilidad, caminó conmigo por el pasillo. Lucía fue mi dama de honor, y mamá no estuvo ahí, por su propia elección. Me había enviado un último mensaje diciendo que yo la había traicionado, que nunca me perdonaría. Y yo, con paz en mi corazón, había bloqueado su número. Algunos podrían decir que fui dura, que debí perdonarla, que ella era mi madre después de todo. Pero yo aprendí algo crucial en todo esto. El amor real no manipula, no controla, no miente. El amor real quiere tu felicidad incluso si eso significa dejarte ir. Mamá nunca me amó realmente. Me necesitaba, me quería cerca, me usaba para llenar sus propios vacíos. Pero eso no era amor. Papá me enseñó que era amor real. Amor que espera pacientemente. Amor que perdona sin exigir nada a cambio. Amor que se alegra con tu felicidad, incluso si eso significa vivir lejos. Amor que guarda cada letra, cada regalo, cada pensamiento durante décadas, solo porque tiene fe en que algún día podrá compartirlos contigo. Ahora vivo en Cancún con Roberto. Visitamos a papá y Lucía cada mes. Los tratamientos están ayudando. Los doctores son cautelosamente optimistas. Pero aunque el tiempo que tengamos sea corto, lo aprovecharemos. Estoy construyendo memorias con mi padre que compensarán todos los años perdidos. Y cada noche antes de dormir, leo una de sus cartas viejas. Hay tantas que probablemente me tomará años leerlas todas,
pero tengo tiempo. Finalmente, después de 46 años de vivir en mentiras, tengo tiempo para vivir en la verdad. Si me preguntas qué aprendí de todo esto, te diría que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Nunca es demasiado tarde para buscar la verdad. Y nunca es demasiado tarde para amar y ser amado de la manera que mereces. Las mentiras pueden durar años, décadas incluso, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando lo hace, cuando finalmente ves con claridad después de toda una vida de neblina, te das cuenta de que cada vía de libertad vale la pena el dolor de descubrir las cadenas que te ataban. Hoy soy libre. Hoy tengo un padre, una hermana, un esposo que me ama sin condiciones. Hoy finalmente tengo mi propia vida y no cambiaría este presente por nada en el mundo. Marta querida, esta historia me dejó sin aliento. Es muy triste saber que hay madres así como hay padres horribles. Me alegra mucho que te hayas liberado y estés feliz hoy. Que Dios te bendiga grandemente a ti y a Roberto.